Ya, sí, estamos en condiciones, es tiempo de iniciar nuestro Tu Voz Local, programa de Quinta Visión Televisión de este día, y estamos a horas de un temporal pronosticado para esta semana. Nuestros panelistas, expertos en prevención de riesgo, agronomía y salud, nos van a entregar una valiosa recomendación cada uno, me imagino, o varias, yo espero, para minimizar precisamente los efectos de la lluvia, viento y también marejadas anormales en diferentes ámbitos. Así es que saludo, pero de inmediato a Cristian Javar, ingeniero en prevención de riesgo, amigo de la casa, por cierto. ¿Qué tal, Cristian? Gracias, Carlos, por la invitación. Encantado de estar compartiendo panel con George y con Cristian. Eso, y a Cristian Fuentes, ingeniero agrónomo, director de la Escuela de Recursos Naturales del DUOC. ¿Qué tal, Cristian? Hola, muy buenas tardes, saludos a todos. Qué bueno que uno es sin H, no, sí, claro, uno es sin H y además el acento para diferenciarlo, no se escucha muy bien Cristian 1, Cristian 2, así que para todos los efectos, Cristian Javar y Cristian Fuentes. Y al doctor George Hübner, que con él no tengo ningún inconveniente, ex seremi de salud, médico cirujano, con formación en medicina familiar y comunitaria. Doctor, ¿cómo está? Hola Carlos, tanto tiempo, muy grato de poder participar nuevamente y bueno, con grandes panelistas el día de hoy. Eso, ¿qué le había pasado tanto tiempo? ¿No lo llamaban? No me habían invitado nomás, pues así pasa, se olvidaron, pero no importa. Y yo, No yo soy creo, rencoroso, ¿no? sí, yo, No yo soy creo que rencoroso. hice la peor pregunta. Es como en el Sí. invierno, usted sabe que de pronto a uno lo congela. No, sí, una pregunta. Me mandaron a hibernar, me dijeron. A hibernar, ¿sí? ¿Y cómo le ha ido? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Con harto Perfecto. trabajo, muy bien, así que muy contento de participar nuevamente. Ya, pues vamos entonces con Cristian para comenzar la conversación. Cristian, ¿cuáles son las medidas preventivas clave para cuando hablamos de infraestructuras en sectores urbanos? ¿Me escuchaste, Cristian? Cristian. No, Cristian, no te decía a ti, Cristian Javar. Ah, ya. Oye, Sí, Carlos. ya me confundí, ya me Ya confundí. te quedó. Cristian Javar, Cristian, ya, para efecto Bueno, Cristian Fuente. sí, bueno, Carlos, estamos esperando, ¿verdad? Las precipitaciones, como fueron la vez pasada, gran cantidad de agua en corto tiempo, con vientos, ¿verdad? Que superan los 60 kilómetros por hora, lo cual ya estamos preparados. La vez pasada, cuando vino este temporal con viento y lluvia, ¿verdad? Donde cayeron más de 100 milímetros de agua en la quinta región, causó bastantes problemas, ya sea en anegamiento de calle, varios accidentes de tránsito y claramente uno se va preparando. Ya la infraestructura y todas las medidas preventivas, he visto varias empresas y casas particulares que ya están tomando como resguardo, ¿verdad? En tener sus techos, las canaletas destapadas, los techos despejados, la basura que hay alrededor de la casa, para no tener los inconvenientes que tuvimos la vez pasada. Sí, yo sé que esos servicios tienen algún costo, a excepción de que uno sepa hacer aquel tipo de obra, Cristian, Cristian Javar, por favor, Cristian Javar, uno podría aventurarse a hacer una labor como esa, de lo contrario, aun cuando tiene un costo, los riesgos también de subir en algún tipo de escalera al techo, puede a propósito de prevención de riesgos, ¿no es verdad? Puede generarnos alguna complicación. Sí, mira, y también hacer el llamado, ¿verdad?, a las personas a tener empatía, porque hemos visto, mira, de hecho, la legislación ahora multa a los que mojan a la gente en la calle, ¿verdad? Y hay mucha gente sacando fotografías a los automovilistas que pasan forma rápido y ven que hay gente esperando micro, por ejemplo. Sabemos que las calles en Viña del Mar se anegan, sabemos de que estamos al lado del mar, estamos en la cota cero, ¿verdad? El centro de Viña, el agua pasa por debajo, el oleaje, ¿verdad? O las marejadas empujan las aguas servidas y claramente se tapan todas las cámaras que son de una empresa particular, en este caso es Val, donde tiene que recurrir con sus equipos de emergencia para que no haya este anegamiento. Pero sí ocurre esta subida, ¿verdad?, de agua en las calles, donde los automovilistas tienen que tener esa precaución. La gente que anda en bicicleta, la gente que anda corriendo, pero más que eso, la empatía de la gente que anda caminando, ¿verdad?
donde los automovilistas muchas veces no son empáticos y hemos visto que mojan a la gente e Sí. incluso le pueden provocar un accidente. Sí, exactamente. Bueno, estamos hablando para precisar, aunque ya a esta altura estamos todos informados. Jueves 1 de agosto, por lo tanto, comenzamos el mes con precipitaciones y hasta el viernes 2, al menos es lo que tenemos así encima, entre otras regiones, ¿no es cierto?, la nuestra. Y a propósito de, Cristian, a propósito de la agricultura, ¿de qué manera afecta este temporal y cómo no también a la ganadería, pues en nuestra región? Sí, claro. Bueno, se esperan aproximadamente 68 milímetros en promedio. Efectivamente, debiese comenzar a llover el jueves en la noche, tener alguna intermitencia por ahí por el viernes y continuar el día sábado. En esta época, Carlos, preferentemente se cultivan especies de invierno, por lo tanto, no debiesen afectar de gran manera, ¿cierto? El fenómeno de las precipitaciones, al contrario, ¿cierto? Agradecer este recurso hídrico para proveer los suelos, ¿cierto? De más humedad y los cultivos sean mucho más fructíferos en primavera. No obstante, todos sabemos que después de un sistema frontal, 2 o 3 días después viene el fenómeno de las heladas. Y ese es el fenómeno que efectivamente podría eventualmente afectar a cultivos que hoy día tienen fruta, por ejemplo, el tema de los paltos, ya que se ven altamente afectados en esta zona por heladas, Pero bajó la y palta, pues, ¿no? O Cristian, no me digas que va a subir de nuevo. probablemente, pero fíjate que no estamos en una ventana de cosecha todavía, ¿ya? Ah, Eh, Gran parte de la palta hoy día que estamos consumiendo en la zona centro del país es una palta que viene de Perú, del extranjero preferentemente, y son pocos los campos que están comenzando a cosechar, pero con orientación principalmente a la exportación, ¿ya? Cultivos como el tomate, pimentón, todos estos cultivos bajo plástico están más protegidos y en algunos casos los agricultores prefieren no plantar en esta época. ¿Ah? Y con el tema de la ganadería, principalmente, bueno, los animales están preparados, lo importante es que los agricultores ya toman todos los resguardos para mantenerlos sanos y salvos en sus corrales, etcétera. Por lo tanto, más que un tema problemático, es una bendición para la agricultura y los agricultores ya tienen todas las medidas en su gran parte ya tomadas como para poder sobrellevar bien estos momentos. sí, sí, estaba recordando aquello de, lo anoté acá, ¿no es cierto? Nos vamos, de inmediato vamos a colocar una cara así porque lo hemos visto en algún momento. A río revuelto, ganancia de algunos, ¿sí? Yo espero que esto no ocurra a propósito de lo que está señalando precisamente Cristiano. Vamos, quiero ahora también preguntar, y lo decía por frutos como en el caso de la palta y hortaliza. Voy con George a propósito, ¿qué medidas se deben adoptar o tomar para evitar enfermedades relacionadas con la lluvia y el viento a propósito que hay algunas estacionales, ¿no es cierto, George? Bueno, hay que pensar que todavía estamos en invierno, por ende hay que tomar las precauciones, como bien decía Cristian, que de una forma, después de las lluvias también vienen heladas y ahí es importante que las pacientes que tienen alguna condición crónica respiratoria estén sumamente atentos al respecto. Sumamente importante evitar también lo que es la sobrecalefacción, evitar de repente riesgos productos cuando utilizamos medios de temperación que no son los más adecuados, evitar alguna intoxicación, porque todavía en base a monóxido de carbono, ya hay que pensar que nos tendemos a abrigar mucho y encerrar, eso evitamos que también que haya poca ventilación y por ende más fácil de poder transmitir otro tipo de virus, ¿ya? Y bueno, también desde el ámbito de la salud alimenticia hay que considerar que cuando viene el frío aparecen aquellos alimentos con mayor contenido de grasa, ya lo que son las sopaipillas, lo que son los picarones, y de una forma ahí el llamado siempre a consumir con moderación y obviamente evitar Pero, que de otra forma afecte la salud de cada una de las personas. déjeme preguntarle, Doc, ¿qué es moderación? Para efecto de esto. No, pero una sopaipillita, dos sopaipillitas no hay problema. Ya yo creo que aquí siempre es importante evitar Por día o a la semana? No, lo pregunto de verdad. no, podría ser por día, no hay mayor problema. Ahora, si esto se hace una constante, ya en la práctica hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que tendemos a sumar varios tipos de carbohidratos, pues no solamente la sopaipilla, sino que los picarones, lo que son en este caso los calzones rotos y otros más que son típicos de nuestra cultura.
y que en el frío obviamente nos lleva a poder hacer. Hay que tener cuidado, obviamente sabemos que todavía nuestra región y nuestra ciudad, Viña del Mar, tiene población damnificada producto de los incendios Eh, actualmente y por ende es sumamente importante tener también, ojalá que ellos puedan recibir todo el apoyo para poder sobrellevar de mejor manera lo que fue, lo que viene este temporal, ¿no? Qué bueno que lo hayas traído a colación, George, a no olvidarlo, ¿ah? A no olvidarlo. Todavía tenemos que ser solidarios con mucha empatía, ¿no es cierto?, colocarnos en los zapatos de quienes aún no tienen una solución definitiva. Cristian, que a propósito de las sopaipillas, calzones rotos y picarones sonreía, te voy a dar un giro, pero para que no entregues recomendaciones, y precisamente para minimizar los riesgos de accidentes por viento y lluvia. ¿Mm? Bueno, yo como buen prevencionista ya compré mis paltas antes que subieran. Ya me, Pensé, perdón, qué mal pensado. Creí que eran era, sopaipillas para freírla. Ya, también, como también. dijeron, claro. Bueno, las recomendaciones, Carlos, siempre van a ser las mismas, el autocuidado. Mira, el temporal pasado tuvimos un episodio donde pocas horas antes que empezara el temporal, ¿verdad? Donde las autoridades decían en innumerables ocasiones que no se acercaran al borde costero. Teníamos más de 100 personas Sí. aquí esperando las olas, ¿verdad? En el sector de aquí de la Avenida Perú. O sea, tuvo que venir Seguridad Ciudadana, Carabineros y la Autoridad Marítima, ¿verdad? Porque recordemos que sacan multa, ¿verdad? A la gente que está incumpliendo cuando hay una alerta meteorológica, como así le ha dicho la autoridad, de no acercarse al borde costero porque la gente quiere ver las marejadas. Bueno, eso es muy peligroso y tomar los autos cuidados. Si uno, esos días de lluvia y viento, no es necesario salir o si tiene día libre, ¿verdad? Tratar de no movilizarse en vehículo, tratar de no hacer ningún trámite y tratar de no de quedarse en su lugar o en su casa. La recomendación siempre va a ser esa, el autocuidado, el uso de mascarilla. Recordemos que todavía estamos en etapa, ¿verdad?, de resfriado, de COVID. Entonces, también es eso, si vamos a andar en locomoción colectiva, todo parte por la empatía. Si me siento resfriado, usar la mascarilla en la micro y más que nada eso, tener un plan de emergencia familiar en caso de cualquier cosa que ocurra, ¿verdad? ¿Dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde nos vamos a reunir? Si mi casa es siniestrada, ojalá no, de cualquier forma. Bien, estaba revisando a propósito lo de las marejadas, porque ahora hablamos de marejadas anormales. Y el día viernes, en cuanto a altura, lo más importante se va, entre jueves y viernes, lo más importante se va a llevar a cabo el 7, perdón, digo el viernes, entre las 7 y las 9 de la mañana. Eso, sí, estoy bien, ¿sí? Sí. El viernes 2, ¿lo dije o lo estoy corrigiendo? Viernes 2, entre 7 y 9 de la mañana. Sigamos con recomendaciones. Voy a ir con Cristian ahora. Y no me confunda, doctor George Hübner, porque hace poco la intervención era de Cristian, no de Cristian. Entonces me voy a perder entre tanta consulta. Cristian, medidas preventivas que hay que tomar en lo rural y en el sector agrícola. Sí, mira, bueno, uno de los trabajos que he tenido fui director de desarrollo comunitario en Limache y Sí. me tocó mucho ver justamente el tema de la condición habitacional rural, que desde pandemia aumentó mucho, ¿cierto? Mucha gente se fue a vivir al campo, a los sectores rurales y efectivamente es ahí en donde hay muchos problemas de desplazamiento, muchos problemas también de desprendimiento de masa, ¿cierto? En los cerros, mucha gente está edificando en los cerros, tiene parcelas de agrados en lugares que son inundables, en el sector de los Aromos, por ejemplo, etcétera, del embalse de los Aromos. Entonces, lo más importante, primero que todo, es tener los números de emergencia, Ya. tanto de la municipalidad, de bomberos, ¿cierto? Porque son los primeros en acudir ante un siniestro importante. Segundo, ser Perdón, y ahí en eh, Limache la cosa funciona, sí, de todas ¿eh? maneras, de todas Funciona. maneras. Ahí está bien trabajado la metodología en el fondo de prevención de emergencia y eso ha dado muchos resultados. Es una comuna en donde se desborda el estero, en donde los cerros empiezan a desprenderse, ¿cierto? Se inundan los estanques de acumulación de agua para riego. Tiene
harta adrenalina en el fondo del tema. Entonces, hay que ser bien consciente del lugar de donde viven en relación a cuáles son los peligros inminentes, ¿ya? Y en relación a eso son los números de emergencia. Por otro lado, también tener cuáles, como tú bien decías, ¿cierto? Tener cuáles son las medidas de mitigación que se puedan abordar en el momento, estar contactados con los vecinos, ojalá no desplazarse, como decía anteriormente el panelista, el colega, ¿cierto? De no movilizarse si es que no tiene sentido y de tomar calma ante estos momentos, porque de verdad, si uno cree que esto se puede, que esto es bajo, ¿cierto? Que no va a tener ningún problema y uno pierde cuidado, ¿cierto? Y baja las alertas, es ahí en donde ocurren las cosas. Entonces, a mantener la calma, ser precavido, identificar cuáles son los puntos de riesgo en el lugar donde viven y estar muy en contacto con las autoridades de emergencia por cualquier eventualidad. Resfríos, gracias Cristian, resfríos comunes, las enfermedades estacionales, pero no solo aquello, doctor Hübner, sino que también accidentes que se pueden registrar a propósito de la lluvia, no sé, correr, ya está el mismo viento por de pronto, ¿no? Sea, claramente tenemos varias situaciones que se puedan dar, pues desde accidentes en el hogar, como te digo, accidentes producto de la utilización Sí, de algún tipo de calefacción. combustión que no sea adecuado, el tema eléctrico sumamente importante, que de repente pueden haber circuitos que no sean adecuados, que decir accidentes de tránsito, tienden a haber, la gente tiende a tener mayor riesgo de poder sufrir y si mantienen la misma velocidad o piensan que el pavimento se va a comportar de la misma manera, también se da. Entonces es súper importante considerar todos los aspectos de una reforma se puedan ir generando, de tal manera de evitar que se generen dichas condiciones. Entonces ahí el llamado es actuar con prudencia, si efectivamente la condición meteorológica no es muy positiva, evitar salir a menos que sea necesario, tomar los resguardos respectivos, no beber alcohol, ya mantener las condiciones tanto de electricidad, de calefacción en buen estado en su casa. Ya creo que son elementos que debemos considerar y ojalá siempre actuar antes de que ocurran estos sucesos, sino que hacerlo de manera constante, de manera preventiva, ya porque de una forma, cuando pasan las cosas, nos entramos a reflexionar, pucha, ¿por qué no lo hicimos antes? Y si ya esta condición siempre pasa con anterioridad, la verdad podemos actuar de manera más preventiva. George, ¿y somos de verdad responsables en términos de todo esto que recomendamos? Porque probablemente todo lo que hablemos va a entrar por un oído y va a salir por el otro, que esperamos que no sea así. Sí, quizás tiende a... Yo creo que sí, lo que pasa es que hay que estar reforzando, yo creo que aquí la comunicación de riesgo es sumamente importante, el mejor ejemplo fue la pandemia, ¿ya? Y de una otra forma, si nosotros vamos comunicando, y aquí la labor que hace el canal es sumamente importante para que la gente también no deje de percibir los riesgos que surgen cuando existen este tipo de situaciones. Muy bien. Christian Havard, a propósito de tu expertise, Cristian, y de tu profesión, por cierto, ¿qué le recomendarías a los equipos de emergencia en cuanto a preparación? Bueno, los equipos de emergencia ya están todos, ¿verdad?, en alerta, o sea, están todos preparados, ¿verdad?, para lo que viene. Si acá el llamado es a la ciudadanía a no tener las calles, ¿verdad?, colapsadas, sino que a darle paso a la ambulancia, a bomberos, ¿verdad?, cuando van a ocurrir una emergencia. Por eso es muy importante que la persona, si no tiene que hacer nada o, digamos, no tiene que hacer algún trámite importante y tiene ese día libre o no pudo salir de su casa, recordemos que la legislación también ampara al trabajador, ¿verdad? Cuando tiene inconvenientes para poder llegar a su lugar de trabajo, porque no pudo salir, porque no se pudo desplazar o porque efectivamente las calles están anegadas. Entonces, también el llamado a la empresa, al empleador, tener más empatía con los trabajadores que no puedan llegar a tiempo a su lugar de trabajo. Los que no, quedarse, ¿verdad?, para no congestionar, porque los organismos de emergencia necesitan trasladarse rápidamente. Sabemos que en estas condiciones aumentan los incendios estructurales en las casas, los accidentes de tránsito, obviamente, ¿verdad? También tener la precaución, ¿verdad? Como familia de no exponerse si es que no es necesario. Nosotros siempre a última hora, como buen chilenos que somos, revisamos las plumillas de los autos, revisamos los neumáticos, revisamos las pastillas de freno Sí. cuando ya empezó la lluvia. Entonces tratar de hacer eso antes, ¿verdad? Porque créeme de que cuando empieza a llover, uno recién revisa si es que funciona, ¿verdad? Digamos, el limpia parabrisas.
¿Qué fue lo que nos ocurrió en el tiempo, mi querido Cristian, más allá de la necesaria comprensión que es un llamado que hay que hacer al empleador, al jefe, a la jefa? Hace 30, 40 años llovía, pero llovía de verdad. Íbamos al colegio sí o sí, o no sé si había ausentismo en el trabajo como probablemente hoy día podría ocurrir. ¿Qué nos pasó entre ese tiempo y hoy? Bueno, yo creo que las condiciones climáticas cambiaron, ¿ya? Bueno, antiguamente también llovía mucho, me acuerdo que llovían 5 días, Y pues, pero y a uno los mandaban igual al y no se colegio. paralizaba el país, no, 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 de ninguna No manera. se paralizaba, claro. Tal vez teníamos mejor medidas, o sea, éramos más conscientes de la prevención de riesgo sin que fuese una carrera como tal, ¿verdad? Yo creo que ahora estamos un poquito más alejados de prevenir. Por eso hay mayor cantidad de accidentes. Tal vez antes nuestros padres o abuelos se cuidaban más y había menos accidentabilidad. Pero por el momento, ahora la recomendación es esa, ¿verdad? Seguro. El estado de la calle tampoco son los mismos. Las calles que tenemos ahora, ¿verdad? Hay más Están con automóviles, entre otras cosas. muchos baches, más automóviles y claramente la condición es más riesgosa de andar transitando estos días. Bien. Sigamos con recomendaciones y con respuestas, por ejemplo, Cristiana, ¿se protegen en este tiempo y en situaciones como esta los cultivos y ganados tanto del viento como de la lluvia? Y si es así, ¿cómo? Perdón mi ignorancia. Efectivamente. Sí, no, los animales sí, efectivamente los animales se protegen, ¿cierto? Se estabulan, eh, se dejan en sus corrales, ¿cierto? Ya, Efectivamente por el tema de la desorientación, el tema del frío, cuando llueve mucho, hay poca visibilidad, hay una alta probabilidad que los animales también se desorienten y puedan ir a distintas parcelas, incluso a la carretera, provocando lamentablemente accidentes automovilísticos, ¿cierto? Y por otro lado también el tema de los cultivos, principalmente los bajo plástico, bajo invernadero, se intenta de que todo esté lo más hermético posible para que no ingrese el agua al interior del invernadero y eso después provoque enfermedades, hongos, principalmente en los cultivos. Y todos los cultivos que están al aire libre, propiamente tales con la lluvia, no. Pero como te comentaba hace un momento atrás, mm, son las heladas, 2 o 3 días después de las lluvias, sí, cuando hay mucha humedad en el suelo y hay pocas nubes, ¿cierto? Se pierde esa humedad, se pierde la energía calórica también y por ende también comienzan estos procesos de baja temperatura que afectan a la célula de la planta, lo que provoca la muerte del tejido y finalmente muere la planta. Entonces, sí hay un tema de protección de cultivos en heladas, en condiciones de helada, y por el fenómeno de la niña y el niño que están hoy día en fenómeno de transición a nuestro país, eh, se proyectan hasta por lo menos finales de septiembre, principios de octubre, fenómenos de heladas, ¿ya? Heladas que dañan y que genera todo un efecto de dominó, ¿cierto? Hay menos cultivo y al haber menos disponibilidad de cultivo, se encarecen estos vegetales, ¿cierto? O frutas, y finalmente los consumidores somos los que estamos acá sufriendo por el tema del alza de los precios. sí, Ujú. así es. George, la última consulta, ¿cómo se preparan los servicios de salud? Tú fuiste Seremi precisamente de la cartera acá en la región. Bueno, acá es importante establecer que existe una coordinación en red, ya los servicios de salud trabajan con toda la red hospitalaria, tanto de mayor como menor complejidad, como también los servicios de atención primaria de urgencia. Por ende, existe una conexión para poder ir abordando situaciones que se pueden prever, ya de tal manera de poder establecer medidas que nos permitan, obviamente, contener si es que existe un aumento de consultas, si es que existe algún mayor nivel de accidentabilidad, por lo cual hay un patrón y hay un trabajo que se establece y que se mantiene continuamente ya entre las distintas unidades de mayor o menor complejidad. Entonces, de una u otra forma, eso nos permite poder sobrellevar de mejor manera si existe alguna condición que sobrepase o que sea distinto a lo que se proyecta, ¿ya? Pero acá, como te digo, existe un trabajo continuo, acá los servicios de urgencia están muy claramente y se establece también tanto de la red pública o privada, dependiendo obviamente de la condición que se vaya dando. Así que hay un monitoreo constante, de tal manera de poder sobrellevar y poder atender de buena forma las condiciones que se van presentando. Bien, me quedan exactamente 3 minutos. Raya para la suma, algo que se haya quedado en el tintero, Cristian.
solamente hacer el llamado, el autocuidado, como decía George, el programa obviamente sirve para reiterar, ¿verdad?, las medidas preventivas, sino que también que las personas vayan tomando en cuenta que todo, ¿verdad? Toda recomendación tienen que hacerla con responsabilidad propia, tener un plan de emergencia en el hogar y tomar las precauciones por las lluvias que vienen. Cristian. El llamado a la gente que vive en el sector rural, ya evitar el desplazamiento innecesario, tener los teléfonos de emergencia, mandarle un afectuoso y fraterno saludo a todas las personas que sufrieron el incendio y que hoy día están en lugares en donde están muy complicados todavía, algunos viviendo en carpa, en situaciones muy precarias, y con estas lluvias aumenta el nivel de dolor, ¿cierto?, y desesperación que están viviendo ellos. Así que un abrazo y un saludo a la distancia fraterno hacia ellos. Y nada, por un lado, el agua, la precipitación es una bendición, pero por otro lado hay que tener todas las medidas de emergencia y de prevención para que esto no pase a un desastre. Sin duda. Doctor, ya a manera No, de... solo hacer un llamado a las autoridades, ya como bien yo creo que es importante no olvidar que fue una ciudad, Viña del Mar, siniestrada, en la cual muchas personas todavía están damnificadas, que siguen sufriendo las inclemencias del tiempo, que siguen manifestando su descontento producto a las no soluciones existentes, por lo cual yo solamente hago un llamado a las autoridades a estar atentas, a estar presentes, brindar el apoyo necesario, porque sabemos que aquellos sectores donde sufrieron un poco los siniestros, se van a ver mayor afectación al respecto. Así que solamente para que obviamente las autoridades estén muy atentas y puedan brindar el apoyo necesario, porque yo creo que las otras recomendaciones que hemos brindado, la gente poco a poco las saben, pero creo que a veces el apoyo de las autoridades, tanto locales como regionales, son importantes para poder sobrellevar de mejor o peor forma este tipo de inclemencia. Bueno, para eso están las autoridades, para hacer la tarea. Sí, sí, Se supone. Usted cuando estaba allí no tenía que hacer la pega, tenía que hacerla nomás. ¿Ah? La feria del Estero la dejaron donde México. Bueno, por eso lo planteo yo, como ex autoridad que me tocó estar ahí. Tengo que cerrar, ya tenemos tema para juntarnos la próxima vez. Cristian Javar, saludos también nuevamente para Cristian Núñez y para el doctor George Hübner. Gracias por habernos acompañado.